La destilación en una etapa, ¿no? También denominada o destilación flash instantánea, ¿no? Va a ingresar por aquí la mezcla que vamos a destilar, ¿no? Que puede estar en una fase, ¿no? Ya sea líquida o gaseosa, ¿ya? Lo que vamos a hacer es generar dos fases, vapor y líquido. Para este caso, en especial para este gráfico, ¿no? Lo que está ingresando es una mezcla líquida. Esto de acá representa un intercambiador de calor, ¿no? Lo que va a hacer es calentar la mezcla y generar la fase vapor, ¿no? Entonces se generan las dos fases, vapor líquido. F representa la cantidad de flujo molar que está ingresando al sistema, ¿no? Los moles por unidad de tiempo, ¿no? Y XFI acá representa la fracción molar de cualquier componente, ¿no? El componente I. Si tu mezcla está formado por dos, entonces va a ser la fracción molar del primer componente, XFA, ¿no? Del componente A, XFB del componente B, ¿no? O demás componentes, los componentes que existieran en tu mezcla. Entonces, ingresan, ¿no? Esos componentes, esa mezcla, se generan las dos fases. B representa el flujo molar del vapor y L representa el flujo molar del líquido, ¿no? Y E sub I representa la fracción molar de uno de los componentes, ¿no? Cualquiera, ¿no? El componente I. Y X representa la fracción molar en la fase líquida de ese mismo componente, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no? La fracción molar en la fase vapor se simboliza con Y, estamos simbolizando con y la fracción molar en la fase líquida estamos simbolizando con X, ¿no? Eso va a ser la distinción, ¿no? Se va a generar dos fases. En la fase vapor vamos a tener una composición de los componentes que forman nuestra mezcla, y en la fase líquida lo mismo, ¿no? Entonces, por eso se distingue estas fracciones molares, ¿no? Tanto en la fase vapor con Y como en la fase líquida con X. Nuestro sistema a analizar es este de acá, que está punteado, ¿no? Este va a ser la frontera del sistema, donde vamos a realizar balances de masa, ¿no? Total y parcial, ¿no? Entonces, haciendo un balance de masa total al sistema que les mencionaba, ¿no? F va a ser igual a B más L, ¿no? Haciendo el balance, ¿no? Todo lo que ingresa en estado estacionario es un proceso físico. Todo lo que ingresa es F y lo que sale es B más L, ¿no? Ese es el balance total que veíamos acá, ¿no? Y hacemos un balance parcial a cualquiera de los componentes. En este caso, el componente I, ¿no? Que va a ser lo que ingresa, que es XFI, la fracción molar por el total, por los moles totales, lo que está ingresando del componente I. Y lo que está saliendo en la fase vapor es fracción molar en la fase vapor por la cantidad de vapor, ¿no? Más la fracción molar en la fase líquida por la cantidad de líquido. Esto es entre el balance total y parcial de nuestro sistema, ¿no? De la ecuación 7, ¿no? Que es esta, se puede despejar L, ¿no? Y reemplazar en la ecuación 8. Tendríamos la ecuación 9, ¿no? O sea, aquí tenemos X por FB por F, ¿no? XFI por F igual a YI por B más XI. En vez de L, de aquí despejamos, vamos a tener F menos B, ¿no? Y de aquí despejamos a que es igual XF sub I, ¿no? Este F lo pasamos a dividir a ambos términos de la ecuación. Tendríamos esto, ¿no? La ecuación número 10. Recordamos que la constante de equilibrio, ¿no? K sub I, nos relaciona la fracción molar en la fracción molar del componente I en la fase vapor respecto a la fracción molar de ese mismo componente en la fase líquida, ¿no? De ahí despejamos a qué es la fracción molar Y sub I, ¿no? En la fase vapor, que va a ser igual a la constante de equilibrio por la fracción molar. Y eso reemplazamos en la ecuación número 10, ¿no? Pues volvemos a copiar la ecuación número 10, XF sub I. En vez de Y sub I, ponemos su equivalencia, ¿no? Es que es K sub I por X, ¿no? K sub I por X, B sobre F más X sub I, 1 menos B sobre F, ¿no? Tenemos acá. Y por último, en esta parte, lo que hacemos es despejar de esta ecuación de acá X sub I, ¿no? Entonces, despejando, vamos a tener que la fracción molar
del componente I en la fase líquida va a ser igual a la fracción molar de ese mismo componente en la alimentación, ¿no? Esto es X sub I, dividido, ¿no?, entre 1 más la constante de equilibrio de ese componente menos 1 por la relación B sobre F. Entonces es la ecuación número 12. Ahora, la ecuación número 12, lo que vamos a hacer, ¿no?, es, a esta ecuación vamos a, en realidad, lo que es X sub I vas a reemplazar en lo que es en la ecuación 11, ¿no? Y sub I es KI por X, y en vez de X sub I vas a reemplazar todo esto para obtener la ecuación número 13. ¿Ya? Aquí no, la ecuación 12 en 11, lo que les decía, y tenemos la ecuación número 13, ¿no? Y sub I era K sub I por XI, pero XI era, según la ecuación 12, es X sub I, 1 más KI menos 1 por B sobre F, ¿no? Entonces, esto es la fracción molar del componente I en la fase vapor, ¿no? Entonces, esas ecuaciones nos van a servir para calcular las composiciones o fracciones molares, tanto en la fase líquida como en la fase vapor de cada componente, ¿no?, de cualquier componente. Se tiene que cumplir la condición esta, ¿no?, que la sumatoria de fracciones molares en la fase líquida menos la sumatoria de las fracciones molares en la fase vapor, o sea, ¿cuánto tiene que ser la fracción molar en la sumatoria de la fracción molar? En una fase tiene que ser 1, ¿no?, o sea, en la fase líquida. La fracción molar de todos los componentes en la fase vapor también tiene que ser 1. O sea, si restamos 1 menos 1, se tiene que cumplir que eso tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, en la ecuación 12 y en la ecuación 13, hemos encontrado a qué es X sub I igual y a qué es igual Y sub I. Entonces, reemplazamos, ¿no? A qué es igual X sub I nos dice la ecuación 12 acá, y a qué es igual Y sub I nos dice la ecuación 13. ¿Listo? Y de acá podemos hacer operaciones, ¿no?, factorizar, y tendrían finalmente la ecuación número 15, ¿no?, que es esta. Es la ecuación a resolver para una destilación tipo flash, ¿ya? Vuelvo a recordarles qué significa cada término de esta ecuación número 15, ¿no? X sub Fi es la composición de entrada, ¿no?, es la fracción molar del componente I, ¿no? 1 menos K sub I. K sub I es la constante de equilibrio del componente I, ¿no? Y si hablamos de mezclas ideales, ¿no?, esa constante de equilibrio va a ser función de la temperatura y presión, ¿no? Esto de acá, ¿ya? Temperatura y presión. 1 más K sub I nuevamente y B sobre F. Entonces, en conclusión, la ecuación número 15, ¿función de qué es? O sea, ¿qué variables tiene? ¿No? Tiene, como les decía, esta ecuación es función, ¿no?, de las siguientes variables. ¿Listo? K sub I es función de la temperatura del sistema y de la presión, ¿no? O sea, ahí ya tenemos dos variables, ¿ya? Nuevamente aquí tenemos K sub I y B sobre F es otra incógnita. B sobre F, ¿no? Ahora, también en la ecuación número 15, lo que estamos viendo es XF sub I, ¿ya? Generalmente en las destilaciones, ¿no?, tipo flash o de tipo batch, que vamos a ver posteriormente, lo que se conoce es la composición de entrada. O sea, sabemos cuánto está entrando a nuestro sistema, ¿no? Si tenemos una mezcla de una destilación, ¿no?, vamos a hacer una destilación flash de dos componentes, podemos saber que el componente A tiene 50% en su composición y los restantes, el componente B, otro 50%. O sea, generalmente se conoce cuánto es la composición de entrada, ¿ya? Es datos, generalmente. Después también generalmente se conoce esta presión, ¿ya?, la presión. Entonces, esta ecuación nos queda con dos incógnitas. Puede ser incógnita la temperatura o puede ser incógnita la relación B sobre F. Es una fracción, ¿no? ¿Cuánto de lo que estás alimentando se ha evaporado? Es la relación B sobre F, ¿ya? Entonces, tienes dos opciones con la ecuación 15. Como solo tienes esta ecuación 15, ¿no?, tienes que tener solo una incógnita para resolver la ecuación número 15. O sea, una ecuación con una incógnita, ¿no?, que se puede resolver. Entonces,
les decía, las dos posibilidades de incógnitas es que uno sea BF la incógnita y la otra posibilidad que es la incógnita sea T. Más estudiar cada caso. ¿Ya? O sea, para resolver la ecuación número 15, por decirles, la incógnita es T, la temperatura del sistema. Entonces, de datos sí o sí tiene que ser BF, esta fracción. Cuánto es B sobre F y cuánto es la presión y cuánto es la composición de entrada. Sí o sí para resolver la ecuación número 15. O también el otro caso puede darse de que se especifique la temperatura, la presión y la composición de entrada, ¿no? Y la incógnita sería cuánto es la relación B sobre F. Entonces tendríamos dos casos, ¿no? Dependiendo de los datos. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es estudiar cada uno de esos dos casos para ver cómo se soluciona, ¿ya? Esta ecuación número 15. Y lo vamos a hacer con un ejemplo, ¿ya? Entonces va a tener el primer caso, ¿no? Se va a tener especificado B sobre F, ¿no? Entonces es dato, B sobre F, además de la presión y la composición de entrada, ¿no? Y la incógnita va a ser la temperatura, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos? Tenemos que resolver la ecuación 15. Y lo vamos a hacer con un ejemplo. Tenemos el ejemplo, no sé, una mezcla, ¿no?, de 100 moles sobre hora que contiene 40% en mol de metanol y lo restante etanol. O sea, nuestra mezcla va a ser de dos componentes, ¿no? Metanol y etanol. Esa mezcla se va a someter a una destilación de tipo flash, ¿ya? 100 moles se tiene, ¿no?, de la mezcla y la composición es 40% de metanol, ¿no? Se vaporiza, o sea, la presión de operación, como les decía, generalmente se conoce, es 495 milímetros de mercurio, y se producen, ¿no?, o sea, se producen 40 moles sobre hora de vapor, ¿no?, y 60 moles sobre hora de líquido en equilibrio, ¿no? Si esto se lleva a cabo en un sistema de una sola etapa, ¿no?, la destilación flash continua, ¿no? Calcular la temperatura, ¿no? La incógnita es la temperatura y la composición del vapor y del líquido en equilibrio, ¿no? Acá tenemos un gráfico que nos ayuda, ¿no?, a tener en claro qué datos se tienen y cuáles son las incógnitas. Entonces, lo que ingresa al sistema es 100 moles sobre hora de la mezcla, ¿no?, como nos indica el enunciado. La composición del primer componente, que va a ser metanol, es 0.4 en fracción molar, ¿no? 40% dividido entre 100, 0.4. Y los restantes etanol, los restantes sería 0.6. El componente B va a ser el etanol, va a ser 0.6. Es la mezcla a destilar, ¿no? Este es el flujo de alimentación. Y nos dice el enunciado del problema que se producen 40 moles sobre hora de vapor, ¿no?, y 60 moles sobre hora de líquido, ¿no? Es algo lógico, ¿no? Si entra 100, según el balance total, si se producen 40, tiene que salir sí o sí 60, ¿no?, de acuerdo al balance de masa en estado estacionario, ¿no? Tiene que ser así, ¿no? Tiene que cumplirse eso. Entonces tenemos la presión del sistema, o sea, la presión del separador, ¿no? Este es el separador, donde se generan las dos fases, ¿no?, vapor líquido. Y la incógnita es cuál es la temperatura, ¿no?, del separador. Y cuál es la composición de cada fase, o sea, cuál es la composición en la fase vapor del componente A y del componente B, cuál es la composición en la fase líquida del componente A y del componente B, ¿no? Entonces, en primera instancia, lo que se hace es resolver la ecuación número 15, ¿ya? Y lo vamos a resolver de forma iterativa. También se puede resolver si es que tuvieran un programa que resuelva ecuaciones no lineales. Es una ecuación con una incógnita, ¿no? O sea, ecuaciones no lineales que pueda resolver un programa, ¿no? Hay programas que se resuelven, ¿no? Entonces se puede hacer uso de esos programas y resolver. Pero en este caso lo vamos a hacer de forma iterativa, ¿ya? Lo que se tiene que resolver es esta ecuación, ¿no? Vuelvo a remarcarlo, ¿no? Esta ecuación se tiene que resolver, ¿ya? Y nuevamente analizando, la única incógnita de esta ecuación es la temperatura. XF sub I se conoce, o sea, se conoce la composición de la entrada tanto del componente A como del componente B. La constante de equilibrio
no se conoce porque es función de la temperatura, nos falta la temperatura, no sabemos la temperatura del separador donde se da el equilibrio. Tenemos la presión, pero no conocemos la temperatura. Entonces acá está implícita la temperatura como incógnita, ¿no? B sobre F se conoce, nos dice que se alimentan 100 y se produce vapor, volvamos a la ecuación, ¿no? Se produce 40, ¿no? O sea, B sobre F va a ser 40 dividido sobre 100. Eso es B sobre F, o sea, 0.4. ¿Listo? O sea, sabemos cuánto es B sobre F. Entonces aquí la única incógnita es la temperatura, ¿no? Que está en la constante de equilibrio. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una tablita, ¿no? De esta manera, ¿no? En la primera columna, ¿no? Ponemos la temperatura. Ahora esa temperatura, ¿entre qué rangos va a estar? ¿No? Porque no puede, esa temperatura tenemos que fijarnos límites, ¿ya? Va a estar entre la temperatura de burbuja, que se puede calcular, de la mezcla, de esa mezcla que estamos alimentando, ¿no? Vuelvo hacia atrás. Esta mezcla que estamos alimentando es 40% metanol, ¿no? Según el enunciado del problema, y 60% etanol. Hay que sacar su temperatura de burbuja y de rocío de esta mezcla, ¿ya? Una vez sacando la temperatura de burbuja y de rocío, ¿no? Que es, por ejemplo, de burbujas, sacan, va a ser 334.8 kelvins, y de rocío 336.6 kelvin. Entonces, en este rango de temperatura se encuentra la temperatura del separador. Entonces, nos vamos a hacer una tablita en la cual nos vamos a dar temperaturas en ese rango. Es una primera columna, está la temperatura. La siguiente columna es la presión de vapor de cada componente, ¿no? O sea, la presión de vapor del componente A, metanol. La presión de vapor del componente B, etanol. Entonces, nos damos la primera temperatura, ¿no? Que tiene que estar en este rango, ¿no? 335, ¿no? Está en el rango. A esa temperatura calculamos su presión de vapor del componente A, presión de vapor del componente B. Y después en la siguiente columna calculamos la constante de equilibrio del componente A, que va a ser igual en sistemas ideales a la presión de vapor sobre la presión total. La presión total, según el enunciado del problema, es una atmósfera que equivale a 760 milímetros de mercurio. O sea, hay que dividir 681.67, que es la presión de vapor del componente A, dividido entre la presión total, 760 milímetros de mercurio, y vas a tener esta constante de equilibrio. Lo mismo hacemos para el componente B, su presión de vapor dividido entre la presión total. Entonces tenemos las constantes de equilibrio de cada uno a esta temperatura supuesta, asumida, ¿no? Después calculamos la función B sobre F para el componente A. O sea, olvídense de la sumatoria. Simplemente trabaja en esta ecuación para el componente A. En vez de I, le ponen A, ¿no? Entonces aquí dice la fracción molar de A a la alimentación, o sea, cuánto está ingresando del componente A al ingreso, ¿no? Vamos a irnos para atrás para ver la imagen. La composición es 0.4 del componente A. Entonces, esto vale para el componente A, ¿no? XF sub A, 0.4 por 1 menos la constante de equilibrio del componente A, aquí ya lo tenemos a esa temperatura, ¿no? 1.3771, ¿no? Dividido entre 1 más, nuevamente la constante de equilibrio del componente A, 1.3771, menos 1, B sobre F, ¿no? B sobre F, sabemos que es dato, ¿no? Eso nuevamente vamos a unos para atrás, ¿no? Hemos dicho que BF es dato, ¿no? B sobre F es 40 dividido entre 100, ¿no? 0,4, ¿no? Entonces calculamos cuánto es la función B sobre F para el componente A. O sea, nuevamente les digo, olvídense de esta sumatoria, todo aquí pónganle para el componente A. Entonces B sobre F, la función B sobre F para el componente A. Lo mismo hacemos la función B sobre F, pero ahora para el componente B. O sea, aquí le ponemos todo B, ¿no? XFB, KB, KB, ¿no? Y B sobre F sigue siendo 0,4, una relación. B sobre F va a ser 0,4. Reemplazamos, hacemos lo mismo, tenemos la función B sobre F. Ahora la sumatoria. Ahora sí sumamos ambas funciones, tanto para A como para B. O sea, sumamos este valor más este valor,
nos va a dar esto. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo va a ser la temperatura correcta, ¿no? Que va a estar dentro de este rango? Cuando la suma cumpla, pues, cuando la sumatoria sea cero o tienda a cero. ¿Ya? Si nosotros vemos, si vamos subiendo la temperatura, ¿no? Hemos empezado de un valor bajo, cercano al punto de burbuja, 335, casi el límite inferior, ¿verdad? Y estamos subiendo, ¿no? Y estamos viendo que la suma va disminuyendo, ¿no? 0.02, va disminuyendo a 0.017, ¿no? Va disminuyendo, de positivo cambia a negativo y va aumentando en el valor negativo, o sea, se va volviendo más negativo, ¿no? Entonces la respuesta está acá, ¿no? Cuando hace el cambio. Entonces la respuesta es 335.5, ¿no? Analizando la suma. Va bajando, y de aquí va subiendo en el valor negativo. Entonces se va alejando de la respuesta, se va alejando del valor cero. Entonces acá está la respuesta, ¿no? O sea, cuando esta suma tiende a cero, 0.0013, ¿no? Está tendiendo a cero, tenemos la temperatura, ¿no? Se tiene que cumplir esto, que la sumatoria sea igual a cero. O sea, la sumatoria de las funciones B sobre F sea igual a cero, ¿no? Entonces nos da la temperatura de 335.5 kelvins. Entonces, esa es la respuesta a una de las preguntas, ¿no? La temperatura. Lo hemos hecho de manera iterativa, ¿no? Ahora, todos estos cálculos que se hacen, ¿no? Es preferible que lo hagan en el Excel. En el Excel simplemente lo que tienen que hacer es, para la primera fila, ¿no? Los valores, o sea, poner, ¿no? A qué es igual la presión de vapor. Estas presiones de vapor se calculan con las ecuaciones de Antoine, ¿no? Que hemos llevado en la anterior clase, ¿no? Entonces, con esa temperatura ponen la función, la ecuación de cálculo de la presión de vapor. Aquí también ponen la ecuación. Entonces, en el Excel simplemente se pone para esta primera fila, ¿no? Todos estos otros valores simplemente es jalar la ecuación, ¿no? Se jala la ecuación y todito te lo calcula, ¿no? En el Excel. Entonces, es más fácil que estar haciendo uno por uno. No se hacen uno por uno, o sea, manualmente en su cuaderno, esto van a tardar, ¿no? Van a tardar por lo menos una mañana, se les va a ir en hacer simplemente en hacer estos cálculos de acá, ¿no? Es por eso que les aconsejo que lo hagan en el Excel, ¿no? En el Excel se puede hacer, ¿ya? Hasta acá tienen alguna pregunta de cómo se ha encontrado la temperatura del sistema, ¿no? A la cual se está separando las fases vapor líquido, o sea, la temperatura de equilibrio sería, ¿no? Ya, bueno, Entonces, sí. esa temperatura, o para recalcar esa parte, la suma tiene que ser como el mínimo valor, ¿cierto? Casi llegando a cero. Y entonces esa es la temperatura, ¿sí? Sí, tiene que tender a cero, ¿ya? Ahora, esto se puede sacar se puede seguir aumentando aquí los ceros, ¿no? 0.000, ¿no? Eso se puede hacer siempre aquí trabajando con la temperatura. O sea, la temperatura ya va a ser con 2 decimales, ¿no? Queremos más precisión, o sea, queremos que sea más cero, o sea, se aproxime más a cero, la temperatura va a ir aumentando en decimales. Entonces, no vale la pena tanto, ¿no? El esfuerzo, digamos, para sacar 335.543, por decirlo, ¿no? O sea, bien puntual la temperatura, ¿no? Basta que se aproxime cuando vean la tendencia, ¿no? Vean acá, ¿no? ¿Qué pasa, no? La temperatura tiene que estar en este rango. ¿Qué pasa si voy desde el rango inferior, ¿no? 335, 0.02, y si voy aumentando, ¿no? 0.017, o sea, va bajando, o sea, va tendiendo a cero, y si vas aumentando la temperatura, ¿no? Pero va a haber un instante, como están viendo acá, que la sumatoria va a aumentar ya con el valor negativo, ¿no? Está aumentando de 0.013, pero si sigues aumentando la temperatura creyendo que va a bajar más, no ocurre aquello ya en este punto, ¿no? Sino aumenta. 0.013 aumenta a 0.028. Entonces tiene que estar en este valor la temperatura. Ahora esto lo podemos ir bajando, como les decía, más a cero, ¿no? Modificando la temperatura poniendo un decimal más acá. Entonces va a ir tendiendo mucho más a cero. Pero se puede hacer eso en el Excel, ¿no? No hay problema.
pero lo dejamos ahí, ¿no? Suficiente con esa aproximación de la temperatura con un decimal. Entonces, este análisis de acá, ¿no? 0.54, 0.3, y aumentando la temperatura, ya se va subiendo el valor de la suma, ¿no? Con valor negativo, ¿no? 0.028 es mayor a 0.013 en valor absoluto, ¿no? Comparando en valor absoluto, ¿ya? Este es mayor que este, ¿no? O sea, va aumentando en valor absoluto, ¿no? Va aumentando, o sea, se va alejando del cero, ¿no? Se va alejando. Entonces, por acá está la temperatura. Ahora se puede ir, como les digo, haciéndolo más cero, ¿no? Modificando la temperatura, poniéndole más decimales a la temperatura, ¿no? ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta más al respecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Se ha encontrado ya la temperatura con esta tablita. Entonces, la temperatura del separador sería 335.5 Kelvin. Esa era una interrogante de la pregunta, ¿no? O sea, era, ¿cuál es la temperatura? O sea, en otras palabras, hemos encontrado esa temperatura del separador, ¿ya? A esa temperatura se va a producir el equilibrio líquido-vapor, ¿ya? Las otras incógnitas son, ¿cuál es la composición en la fase vapor y cuál es la composición en la fase líquida? Entonces, para ello, ¿no?, vamos a hacer uso de la ecuación número 12. Esta es la ecuación número 12. ¿Ya? Acá. Esta es la ecuación número 12, que se hace referencia. Simplemente para el componente A. La ecuación número 12 está para el componente I, o sea, para cualquier componente. En este caso estamos aplicando para el componente A. XFA vale 0,4, ¿no? 1 más esta constante de equilibrio es a la temperatura que hemos encontrado. O sea, esta constante de equilibrio, volvemos a la tablita, ¿no?, es a la temperatura. A esta temperatura, ya sabemos que trabajamos a esta temperatura, entonces, ¿cuál es la constante de equilibrio a esa temperatura? Es 1.4049. Esta es su constante de equilibrio a esa temperatura. Con esa tenemos que trabajar, ¿ya? 1.4049, su constante de equilibrio para el componente A. Menos 1 y B sobre F es 40 sobre 100. Entonces, XA, la fracción molar del componente A en la fase líquido, 0.34. La fracción molar del otro componente, como simplemente son 2, lo hacemos por diferencia, ¿no? 1 menos 0.34 tiene que ser la fracción molar del otro componente, ¿no?, el componente B. ¿Ya? Eso es en el caso de la composición de la fase líquida. Para la composición en la fase vapor, utilizamos esta ecuación que es la de, o sea, viene de la constante de equilibrio, ¿no?, despejando Y. La constante de equilibrio es Y sobre X. Entonces, de ahí podemos despejar a que es igual Y. Y va a ser constante de equilibrio por X, ¿no? Y es A, ¿no?, la fracción molar del componente A en la fase vapor va a ser su constante de equilibrio por la fracción molar en la fase líquida. La constante de equilibrio nuevamente es la misma, ¿no?, a la temperatura del separador, que es 1.4049, por X sub A, la fracción molar en la fase líquida, 0.34, ¿no? 0.34. Esto nos daría 0.48, la fracción molar del componente A en la fase vapor, ¿no? Y la del otro componente, la componente B, como son dos componentes nuevamente, va a ser lo restante a 1, ¿no? 1 menos 0.48 va a ser 0.52. De esta manera se ha dado respuesta a las interrogantes, ¿no? Hemos encontrado la temperatura, acá se está encontrando las composiciones de cada fase, ¿no?, tanto del componente A como del componente B, en la fase líquida, y la fracción, la composición en la fase vapor del componente A, fracción molar, y la del componente B, fracción molar, ¿no? Entonces, esto pertenece al primer caso, ¿no?, donde la temperatura era la incógnita y B sobre F se conocía, ¿no? Ahora, no sé si tienen preguntas acá para hacer el siguiente caso, ¿no? Bueno, pasemos a analizar el segundo caso, ¿no?, en donde, en este caso, se va a tener como dato, se va a especificar la temperatura, pero la incógnita va a ser B sobre F, ¿no?
sea, vamos a determinar B sobre F. Esto también se va a explicar de acuerdo a un ejemplo, ¿no? Tenemos una mezcla de 100 moles sobre hora que contiene 30% en mol de benceno, 30% en mol de tolueno y lo restante ortoxileno. O sea, tenemos tres componentes, ¿no? 30 de benceno, 30 de tolueno y lo restante al 100%, que 60, va a ser ortoxileno. Se vaporiza en un destilador tipo flash a esta presión, 760 milímetros de mercurio, y en este caso, como estamos analizando el caso 2, la temperatura es dato, ¿no? Se especifica. Nuestra temperatura del separador va a ser 390 kelvins. ¿No? ¿Cuáles son las incógnitas? Determinar la composición y cantidad de vapor y líquido que sale del destilador, asumiendo que se llega al equilibrio, ¿no? A la presión y temperatura indicada. ¿Listo? Entonces acá tenemos en el gráfico la alimentación, 100 moles por sobre hora, ¿no? De acuerdo al enunciado. Tenemos las composiciones. El componente A va a ser el benceno, 0.3, su fracción molar. El componente B va a ser el tolueno, 0.3. Y lo restante, que es el 40%, no, 40% sería, ¿no? 30 serían 60, y lo restante al 100% va a ser 40, ¿no? ¿Ya? Sería ortoxileno, ¿no? Fracción molar va a ser 0.4. Entonces la composición de entrada, ¿no? Tenemos la temperatura del separador, o sea, aquí el equilibrio se va a dar a esta temperatura de 390 kelvins, la presión es 760 milímetros de mercurio. La interrogante es cuánto se ha formado de vapor, cuánto se ha formado de líquido, y las composiciones de cada uno en la fase vapor y en la fase líquido, ¿no? O sea, en otras palabras, la incógnita es la relación B sobre F, o sea, cuánto tenemos de B con respecto a F. Si sabemos cuánto es B, podemos sacar esta relación B sobre F, ¿no? ¿Listo? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es resolver esa ecuación, ¿no? La ecuación número 15, nuevamente, empleando un método que se llama Newton-Raphson, ¿ya? Ese método nos ayuda a resolver ecuaciones no lineales, ¿no? Con una incógnita. Esto es un método numérico, ¿ya? En primera instancia, para resolver esa ecuación, ¿no? La ecuación número 15, donde está de incógnita B sobre F, tenemos que calcular la constante de equilibrio, ¿ya? Nuevamente acá le pongo la ecuación de la constante de equilibrio para sistemas ideales, ¿no? La constante de equilibrio para el componente A va a ser su presión de vapor de A sobre la presión total, ¿no? Para el componente B va a ser lo mismo, ¿no? Constante de equilibrio para el componente B, o una cosa parecida en realidad. Presión de vapor del componente B sobre la presión total, ¿no? Para el componente C va a ser constante de equilibrio C, Kc va a ser presión de vapor de C sobre la presión total, ¿no? Y la presión de vapor lo calculamos con la ecuación de Artois, ¿no? Aquí tenemos sus constantes de Artois para A, B, C, sus constantes A, B, C para las sustancias benceno, tolueno y ortoxileno, ¿no? A, B, C. Aquí está la ecuación de Artois, ¿no? ¿No? Donde nos dice que la presión de vapor tiene que estar en milímetros de mercurio para estas constantes y la temperatura en kelvins, ¿no? Reemplazamos acá, tenemos de dato la temperatura es dato, ¿no? La temperatura del separador, ¿no? O sea, sería 390 kelvins la temperatura, ¿no? Es esa temperatura la que tenemos que colocar acá, ¿no? Para el componente A, calculamos su presión de vapor a esta temperatura que es dato, nos sale en milímetros de mercurio 2077, para el componente B, que es el tolueno, 905, y para el componente C, 345 milímetros de mercurio, ¿no? Calculamos las presiones de vapor. Y después calculamos sus constantes de equilibrio de cada uno de ellos, ¿no? Aquí, constante de equilibrio para A, ¿no? Tenemos su presión de vapor, acá está, lo dividimos entre la presión total. La presión total es 760 milímetros de mercurio, ¿no? Hacemos la división de cada uno de ellos, ¿no? Es la presión de vapor entre la presión total y tenemos las constantes de equilibrio.
Estas constantes de equilibrio no van a cambiar porque la temperatura ya está especificada, ¿no? Es fija. Nos dice que la temperatura es 390 kelvins y la presión es 760 milímetros de mercurio. Para sistemas ideales, la constante de equilibrio es función de la temperatura y presión, ¿no? Como tenemos la temperatura y tenemos la presión, podemos calcular sus constantes de equilibrio como está acá. ¿No? Mientras no se modifique ni la temperatura ni la presión, esas constantes de equilibrio van a ser fijas, no se van a modificar de cada componente, ¿no? Entonces ya tenemos las constantes de equilibrio. El siguiente paso, ¿no? Esta es la ecuación a resolver, ¿no? Donde está la de incógnita B sobre F, ¿no? ¿No? La ecuación número 17. ¿Ya? Lo vamos a resolver, como les decía, por Newton-Raphson. ¿Ya? ¿Cuál es la ecuación de Newton-Raphson? Que resuelve ecuaciones no lineales. Es una ecuación no lineal de una incógnita, ¿no? La incógnita es B sobre F. No sabemos cuánto es B sobre F. Conocemos la composición de entrada de todos los componentes, X, F sub I. Se sabe la composición de entrada. Hemos calculado en el paso anterior, en la anterior diapositiva, las constantes de equilibrio de cada componente. Y la incógnita es B sobre F. Esa es la incógnita, ¿no? Entonces, según Newton-Raphson, esta es la ecuación de Newton-Raphson, que nos resuelve ecuaciones no lineales, ¿no? Es el método numérico. Nos dice que B sobre F, o sea, la incógnita, ¿no? Es igual a un valor B sobre F que vos te das, vos te asignas, asumes un valor de B sobre F, ¿ya? Menos la función B sobre F evaluado al valor que vos te has dado, dividido entre la derivada de esa función al valor que has asignado, ¿ya? Esa es la ecuación de Newton-Raphson. Esta es la función B sobre F, ¿no? La ecuación número 17. Y la derivada va a ser la ecuación número 18. Es la derivada de esta función. O sea, esta función hay que derivarla respecto de B sobre F. Y su derivada, ¿no? Aquí ya la tienen, ¿no? No tienen que derivarla, ¿no? Esta es la derivada de la función. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace? ¿No? K representa el número de iteraciones, acá, ¿ya? Y no es que lo tienes que elevar a ese número. Les explico, ¿ya? Iteración 0, o sea, la primera iteración. Asumes un B sobre F, ¿ya? Es una fracción, o sea, ¿qué valores voy a asumir? Sería la pregunta, ¿no? De B sobre F. Puedo asumir un valor de 2, puedo asumir un valor de 3, puedo asumir un valor de 4, no sé, un valor de 100. ¿Entre qué valores puedo asumir B sobre F? Recuerden que B sobre F es una fracción, ¿ya? Volvamos a la imagen, ¿no? Si aquí entra 100, ¿no? Está entrando 100, acá, ¿cuánto tiene que producirse, ¿no? De acuerdo a un balance total. Sí o sí tiene que producirse de B menor o igual a 100. No puedes producir mayor, ¿no? Haciendo un análisis del balance de masa, ¿no? Si entra 100 moles sobre hora al sistema, lo que tiene que salir tiene que ser sí o sí menor a lo que está ingresando, ¿no? Menor o igual. O sea, si ingresa aquí 100, B no puede ser 200, ¿no? O 300, o sea, mayor a 100 de mayor cantidad de lo que está ingresando. Entonces, B sobre F es una fracción. Entonces, B siempre tiene que ser menor o igual a 100, ¿no? Es el caso extremo, ¿ya? O sea, B sobre F, su límite va a ser 1, ¿no? La relación B sobre F. O sea, lo máximo que puede alcanzar esto es mayor o igual a lo que está ingresando, que en este caso es 100, ¿no? No puede pasarse de 100. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto va a ser B sobre F si hacemos 100 sobre 100? Va a ser 1, o sea, es el extremo. También B puede ser 0, ¿no? El otro extremo. ¿Cuánto va a ser B sobre F si fuera 0B?
Va a ser 0 sobre 100, 0. En conclusión, B sobre F va a variar de 0 a 1, ¿no? Esa fracción. No puede ser mayor ni menor. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, se dan un valor de BF, por ejemplo, un valor intermedio entre los extremos de 0 a 1. Un valor intermedio va a ser 0.5. 0.5. Ahora, con ese valor de B sobre F, calculan la función B sobre F para cada componente. ¿Listo? Nuevamente, se olvidan de la sumatoria. Todo es A, ¿no? Para el primer componente, para el componente A. XFA menos 1 sobre el constante de equilibrio de A, dividido entre 1 más la constante de equilibrio menos 1, por B sobre F que has asumido, 0.5. Estamos calculando la función B sobre F al valor asumido, 0.5. Para el componente A nos da esto, para el componente B nos da esto, para el componente C nos da este valor, y recién hacemos la suma de la función. La suma va a ser menos 0.03. Esto, la función B sobre F en sumatorio. Sacamos, aquí está la función, la derivada, ¿no? Nuevamente, olvídense de la sumatoria. Aquí ponen para el componente A, XFA menos 1 sobre la constante de equilibrio de A al cuadrado, lo elevan eso, dividido entre 1 más constante de equilibrio de A menos 1, B sobre F, asumido, 0,5. Todo esto lo elevan al cuadrado y tienen para A. Lo mismo hacen para B, lo mismo hacen para C y sacan la sumatoria de la derivada, o sea, de la derivada de la función. Hacen la suma y tienen la sumatoria. Ahora emplean la ecuación de Newton-Raphson para calcular B sobre F de la siguiente iteración. O sea, nuestra primera iteración es para iteración 0, estamos haciendo acá, ¿no? Entonces, esto es la primera iteración 0. Nuestro valor B sobre F para la siguiente iteración, no es que lo tienen que elevar a la siguiente iteración, no tienen que elevar este valor, simplemente es un indicativo que estamos haciendo para la siguiente iteración. Entonces va a ser igual a B sobre F de la primera iteración, o sea, B sobre F 0.5, menos la función de esa primera iteración. Nuestra función de la primera iteración es esta sumatoria. En este caso va a ser menos 0.03. ¿Ya? Dividido, ¿no?, entre la derivada de esa primera función. La derivada es esta suma, 0.4938. ¿Listo? Y calculan B sobre F de la siguiente iteración, que va a ser en este caso 0.5608. ¿Listo? Vuelvo a recalcar, ¿no?, este paso. Tenemos, ¿no?, hacemos el número de iteraciones, primera iteración 0, nos damos un valor entre 0 y 1, porque esto es una fracción y tiene que estar en ese rango, entre 0 y 1. Nos damos el valor de 0.5. Con ese 0.5 calculamos la función B sobre F para cada componente, para el componente A, para el componente B, para el componente C. Nos olvidamos de la sumatoria por el momento. Simplemente para el componente A, todo ponemos A aquí, ¿no? XFA, su composición alenzada, menos 1 sobre la constante de equilibrio de A, 1 más la constante de equilibrio, 1 menos B sobre F. B sobre F va a ser el valor que nos estamos dando, 0,5. Calculamos la función B sobre F para A, para B, para C, y hacemos la sumatoria, ¿no?, de la función. Entonces tenemos la sumatoria. Este valor nos interesa, ¿ya?, de acá. Este valor nos interesa para calcular. ¿Listo? Después, la derivada. Igual tenemos la función, nos olvidamos de la sumatoria. B sobre F para A, ponemos su composición de A, para A, su constante de equilibrio. Aquí lo mismo, B sobre F va a ser 0.5, ¿no?, el valor de la función. ¿Listo? Calculamos para cada componente, para A, para B y para C, y hacemos su sumatoria. ¿Listo? Este valor nos interesa, ¿ya?, este valor, la suma. ¿Listo? Y
calculamos el siguiente valor de la iteración, ¿no? Vuelvo a reiterar, no quiere decir que lo vamos a elevar a este valor, simplemente es un indicativo, que es la siguiente iteración. Esta siguiente iteración, ¿no?, de la función b sobre f, de la incógnita b sobre f, es igual al valor de la primera iteración que nos hemos dado. La primera iteración que nos estamos dando es 0.5. O sea, esto de acá vale 0.5, ¿no? B sobre f 0.5. Menos la función b sobre f de esa primera iteración. O sea, esto de acá. Menos 0.03. Viene acá. Dividido entre la derivada de la función. Acá tenemos la derivada de la función, que es esta de acá, ¿no? Esa función es una sumatoria. Lo dividimos entre esto, hacemos operaciones y tenemos que b sobre f de la siguiente iteración, o sea, k más 1, sería 0.5608. Este es nuestro valor de la siguiente iteración y viene acá, ¿ya? Y viene acá. Ese es ya nuestro nuevo valor, según la ecuación de Newton-Raphson. Se asume como el nuevo valor. Este va a ser la iteración ya como punto de partida, ¿no? Nuevamente calculamos la función b sobre f, ¿no? Para a, su composición que no cambia, la composición de entrada, la constante de equilibrio que no cambia, porque no está cambiando ni la presión ni la temperatura. Lo que sí va a cambiar es b sobre f. B sobre f ya no va a ser como el que hemos calculado en la anterior fila, sino va a ser este de acá, ¿no? B sobre f va a ser 0.5608. Y hacemos la suma, ¿no? Hacemos la suma y nos da esto. O sea, para cada componente hacemos para A, para B, para C. La derivada lo mismo. Tenemos la función de la derivada para A, xf sub A, que no cambia, 1 menos la constante de equilibrio que no cambia, 1 más la constante de equilibrio que no cambia, menos 1, b sobre f. B sobre f es este valor de acá de la siguiente iteración, es este de acá. Calculamos para cada uno, hacemos la suma y calculamos el valor de b sobre f de la siguiente iteración con la ecuación de Newton-Raphson. B sobre f de la anterior iteración, ¿cuál es? Es esta de acá, 0.5608. Menos la función de la sumatoria, ya tomamos como esta, y tomamos la derivada de esa función como este valor de acá, y calculamos b sobre f de la siguiente iteración, 0.5612. Ahora, este valor se vuelve a convertir en el valor inicial de la siguiente iteración. Y hacemos lo mismo. Aquí está, la suma aquí debe tener más decimales, ¿no? Está en el Excel. Va a salir 0.00, debe tener más decimales, solo está con 4 acá, pues no se ve acá, si no, nos salía 0 esto, ¿no? Acá tiene más decimales que no se ven, ¿ya? Pero tiene un valor, no es 0, ¿ya? Acá lo mismo, hacemos la suma y obtenemos la derivada de la siguiente función. ¿Hasta cuándo vamos a hacer esto? Hasta que la derivada, hasta que la función de la anterior iteración sea igual a la variable b sobre f de la siguiente iteración, o prácticamente iguales, ¿no? 0.5612 nos va a salir 0.5612. Ahí terminamos. Para la primera iteración, vean, teníamos 0.5, el valor de la primera iteración, ¿no? O de la iteración 0, y el valor de la primera iteración hemos sacado 0.5608. Hay una diferencia. Es por eso que se sigue haciendo la siguiente iteración. 0.5608 comparamos con 0.5612. Hay todavía una diferencia en el tercer decimal, ¿no? Se puede seguir ajustando, ¿ya? Es por eso que hacemos la siguiente iteración, donde prácticamente se han igualado hasta el cuarto decimal. Nos quedamos con ese valor. La ventaja de este método de Newton-Raphson es que se llega al valor de manera rápida, o sea, eso se llama conversión, o sea, convergen, ¿ya? Convergen rápido a la respuesta, o sea, no se desvían, no se van alejando, o sea, si haciendo las iteraciones se alejaran, o sea, se
se separarán más en vez de juntarse. Aquí se están juntando 0,5, 0,56, 0,56, 0,8, 0,56, 2, hasta que finalmente prácticamente ambos valores son lo mismo, ¿no? Entonces, este valor, este método converge rápidamente, ¿no? Es el método de Newton-Raphson. Entonces, ya hemos encontrado el valor de B sobre F. El valor de B sobre F es 0,5612. ¿Listo? Con ese valor trabajamos. Ya tenemos la incógnita. Encontrada, la incógnita de B sobre F vale 0,5612. Y con eso podemos calcular las variables que nos piden, ¿no? Entonces hemos encontrado que B sobre F es 0,5612. De ahí podemos despejar a qué es igual B. B va a ser igual a 0,52 a 5612 por F. Reemplazamos que F vale 100 y obtenemos B. B va a ser 56,12 moles sobre hora. ¿Listo? Y la cantidad de líquido, ¿no?, lo hacemos por diferencia. L del balance total, ¿no? F igual a L más B. De ahí podemos encontrar que L va a ser F menos B. F vale 100, les contamos B que vale 5612. Y tenemos el valor de L que es 43,88 moles sobre hora. Ya hemos encontrado cuánto es B, cuánto es L. Lo que nos falta son las composiciones en la fase vapor y en la fase líquida. Composición del líquido, ¿no? Empleamos la ecuación número 12, ¿no?, que es esta de acá, ¿no? Para el componente A, XA, ¿no?, su composición de entrada es 0,3, 1, más su constante de equilibrio que no cambia, que hemos determinado al principio, 2,7326 menos 1, y la relación B sobre F que hemos determinado por Newton-Raphson, ¿no?, 0,5612. Hacemos operaciones, X sub A, 0,15. X sub B, empleamos la misma ecuación, la ecuación número 12. La composición de entrada para el componente B es 0,3, su constante de equilibrio es 1,1908, B sobre F es 0,5612 y la X sub B nos da 0,27. ¿No? Finalmente, la composición de C lo podemos hacer por diferencia, ¿no? Como tenemos tres componentes, lo restante a uno tiene que ser C. O lo pueden hacer también con la ecuación 12, como está acá, ¿no? La composición de entrada del componente C es 0,4, 1 más su constante de equilibrio, o la relación B sobre F que es 0,5612, C de operaciones, X sub C 0,58. Es la fracción molar del componente C. Aquí tenemos la composición del líquido, ¿no?, fracciones molares en la fase líquida de los tres componentes. Ahora vamos a calcular la composición en la fase vapor, ¿no?, y la calculamos con esta ecuación, ¿no?, que deriva de la definición de constante de equilibrio. Entonces, de aquí tenemos que Y sub I es K sub I por X. YA va a ser su constante de equilibrio, ¿no?, que vale 2,7326, por X sub A, que hemos determinado que es 0,15. Y sub A, 0,41. Y sub B hacemos lo mismo, constante de equilibrio de B, ¿no?, 1,1908 por X sub B, 0,27. Eso nos da igual a 0,32. Y la constante, y la fracción molar de C, como son tres componentes, lo restante va a ser, la fracción molar de C va a ser lo restante a 1, ¿no? Hacemos la diferencia, a 1 nos va a salir 0,27. De esta manera, se ha encontrado la composición en la fase vapor, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta respecto a esto, ¿no?, a la destilación flash que hemos avanzado, ¿no? Les decía que se puede tener dos casos, ¿no? Uno en que la temperatura sea una incógnita y B sobre F sea dato, ¿no? Y el otro lo contrario, ¿no?, BF sobre F es incógnita y T, la temperatura es dato, ¿no? ¿Alguna pregunta que tuvieran respecto de esto? Inge, ¿qué otro método podemos usar aparte de Newton-Raphson? ¿O qué otro método se puede usar? Hay
programas que te resuelven ecuaciones donde no puedes despejar la variable, ¿no? En ambos, ¿no? No se puede despejar la variable, ¿ya? O sea, esta es la ecuación, ¿no? La ecuación número 15, ¿ya? Acá una de las incógnitas es B sobre F. Si vos desarrollas esta sumatoria, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? Simplemente es desarrollar sumatoria, ¿no? O sea, haces todo para el componente A, más para el componente B, más para el componente C, es igual a 0. Así se desarrolla la sumatoria, ¿no? Hay que sumarles, sumatoria. Entonces, esto lo desarrollas y si es dato la temperatura, como en el último ejercicio que hemos hecho, la constante de equilibrio se puede calcular. La única incógnita sería B sobre F. No se puede despejar B sobre F de esa ecuación. O sea, es una ecuación con una incógnita, ¿ya? No se puede despejar B sobre F. Entonces, se puede solucionar por métodos numéricos, ¿no? Métodos numéricos que te puedan solucionar una ecuación con una incógnita, pero donde la incógnita no se pueda despejar, ¿no? Hay programas incluso, ¿no? Hay programas, hay software que te pueden resolver ecuaciones, o sea, ecuaciones no lineales se llaman, ¿no? Cuando no puedes despejar la variable, ecuaciones no lineales, te resuelven, ¿no? O sea, hay métodos, en este caso hemos hecho un método iterativo, ¿no? Para encontrar la temperatura. Eso es un método, ¿ya? Un método iterativo. O sea, vas iterando, iterando hasta encontrar un valor que te cumpla esta condición, ¿no? Que la suma sea 0. ¿no? Otro método es el método de Newton-Raphson, ¿no? En ese caso, la variable es B sobre F, no es la temperatura, ¿no? ¿Ya? Ese es el otro caso. Y después, como les decía, hay también el método de la bisección, ¿no? Método numérico. Hay diferentes métodos numéricos que te dicen cómo resolver ecuaciones no lineales, ecuaciones con una incógnita, ¿no? Tienes una variable, una incógnita. ¿Cuándo no vas a utilizar métodos numéricos? Cuando la variable se pueda despejar. Pues. O sea, si B sobre F de esta ecuación, si fuera la incógnita, se pudiera despejar, no necesitas métodos numéricos, si puedes despejar la variable, ¿no? Ahora, ¿cuándo necesitas métodos numéricos? Cuando la variable no se puede despejar, ¿no? Es una ecuación con una incógnita. No sé si han visto igual, por ejemplo, la ecuación de gases ideales, la ecuación de Van der Waals, ¿no? Donde el volumen, si el volumen es la incógnita, ¿no? Tienes una ecuación con una incógnita donde el volumen está elevado al cubo, ¿verdad? Ahí el volumen no se puede despejar, entonces tienes que emplear un método numérico, ya sea iteración, ya sea Newton-Raphson, método bisección. Entonces, hay diferentes, hay software incluso, ¿no? Hay programas o en las calculadoras que te resuelven ese tipo de ecuaciones, ¿no? Donde tienes una incógnita y una ecuación, entonces te lo pueden resolver, ¿no? Aquí estamos planteando dos posibilidades, ¿no? Si fuera la temperatura, el método iterativo, como está en esta tabla. Si fuera B sobre F, estamos utilizando el método de Newton-Raphson, ¿no? Para encontrar la ecuación, la incógnita B sobre F. Entonces, hay también programas como el MATLAB, ¿no? Que te resuelven ecuaciones no lineales con un incógnito. O sea, hay varios recursos matemáticos, ¿no? A los cuales pueden optar para resolver la idea, o sea, hasta aquí viene, ¿no? La parte de procesos físico-químicos, ¿no? O sea, la parte de destilación. Esta es la ecuación que tienes que resolver, ¿no? Ahí tienes dos posibilidades, uno que la temperatura sea incógnita y B sobre F sea dato, y lo otro es lo inverso, ¿no? Ahora, ¿cómo vas a resolver? Puedes resolver, como les decía, por diferentes métodos. Eso se los dejo a ustedes, ¿no? Aquí les estoy dando simplemente como ejemplo dos formas, ¿no? Dos formas de hacer. Ustedes pueden utilizar, como les decía, pueden utilizar el MATLAB, pueden utilizar softwares, ¿no? Hay incluso para descargarse paquetes en las calculadoras, ¿no? De aplicaciones, tienen la calculadora, te dice cuál es la incógnita y te lo resuelve, ¿no? O sea, se los dejo a su criterio, ¿no? Para ver cómo pueden resolver, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta más.
Entonces, si no hay consultas, vamos a continuar. No sé qué tiempo más tenemos. Tampoco es la idea que se cansen y se fatiguen con tantas ecuaciones. Lo que nos falta es, esto ya lo hemos visto, es hacer la destilación tipo batch, ¿no? ¿Ya? Esta parte de acá, ¿ya? Esta destilación tipo batch se los voy a presentar en un video, ¿ya? Esta parte para acabar este proceso de separación líquido-vapor. Esto se los voy a hacer en un video para que lo puedan ver después, posteriormente, ¿no? Y cualquier consulta la pueden realizar. ¿Listo? Entonces, por hoy concluiríamos con esto. Si antes, no sé si tienen alguna pregunta, ¿no? Y si no, concluiríamos con esto, ¿no? En esta parte.